Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Bienvenidos a verdad al estudio bíblico número 25. En esta noche, verdad, nuestra hermana Zoraida, maestra también de nuestra congregación, está con nosotros. Y aquí pues vamos verdad, a llevar la clase las dos juntas. ¿Verdad? Para así nosotros traer todo aquello que Dios nos ha dado para que nosotros, ¿verdad? Expongamos en la noche de hoy. Le voy a permitir a la hermana Zoraida, ¿verdad? Que ella les salude. Amén, hermanos, que el Señor le bendiga. Bienvenido a todos los que se han conectado, todos los que se están conectando, ¿verdad? Le damos un saludo de parte también de nuestro pastor Carlos Quintana y su esposa Débora, aquí en la Iglesia Cristiana Misionera de Lehigh Acres, Florida. Entonces, pues para ya comenzar, vamos a hacer una oración, amén, presentarnos al Padre. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo, Dios mío, a traer y exponer la palabra, lo que tú has de traer, el Espíritu Santo, a través de los labios de nosotros. Padre, que seas tú, Dios mío, tocando la vida, tocando los corazones, rompiendo, Padre Santo, cualquier yugo, Dios mío, cualquier atadura, Padre, sí, Dios, lo ponemos ante ti en el nombre de Jesucristo. Sí, atamos todo espíritu contrario, Padre Santo, sí, y que tu palabra penetre como espada de dos filos, Dios mío, hasta nuestros tuétanos, sí, y Señor, que tú nos hables a través de ella, que nos impacte y que nos cambie. En sí, el nombre de Jesús, Padre amado, te amén, pedimos todas estas cosas. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Pues como dijo hermana Jan, estamos en el estudio número 25, que lleva por título El gozo de la victoria. Se encuentra la base bíblica en 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Y vamos ya a empezar leyendo los versículos y ya hablando sobre ellos, porque así ustedes pues nos siguen. Entonces vamos a estar con el primero, que dice 2 de Timoteo 4:1, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. Cuando aquí Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Le está mandando la segunda carta a Timoteo. Pablo le está trayendo a Timoteo una como enseñándole y exhortándole, pero con una urgencia en estos momentos, porque una vez que ya Pablo estaba a punto de ser pues sacrificado, ya él lo sabía, y él sabía en su alma y en su espíritu el tiempo que le quedaba. Pero al ver a Timoteo, el que también anduvo con él, su hijo espiritual, él está exhortando, pero como con una urgencia, a lo que él siga, lo que ya él había practicado. Entonces cuando él dice te encarezco, perdón, lo cual también quiere decir pues encarecer, también quiere decir encargar, que quiere decir que acentuar la importancia o el interés de una cosa. So Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco, ¿verdad? De todo corazón, te encargo que tú sigas predicando este evangelio de Jesucristo con la importancia, con el interés que se debe llevar a cabo para que el evangelio de Cristo siga hacia adelante. Entonces cuando él dice que juzgará a los vivos y a los muertos, estamos hablando de ¿quién? De Cristo, pero dice también delante de Dios. Porque está que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como en otras palabras le está diciendo, hay testigos, tenemos testigos al Dios soberano, el que te estoy diciendo que te encarezcas y que tomes importancia a esto de Cristo, a del Evangelio, la palabra. Porque Éfeso era una ciudad bien fuerte, era una ciudad con muchas malas enseñanzas, era una ciudad de falsos maestros, era una ciudad de mucha idolatría, de herejía. Muchas cosas se levantaron en ese tiempo. Entonces le dice, en otras palabras, te tengo a Dios de testigo y a Jesucristo, porque Jesucristo viene siendo ahora ¿qué? Nuestro abogado. Pero cuando Cristo venga como juez, que Cristo venga a ¿qué? Manifestado que en su presencia visible, en el milenio, en su reino, cuando Cristo venga a juzgar, juzgará a los vivos y a los muertos. Porque aunque estén muertos, no se van a creer que ya se van a pasar de este juicio. No,
todos vamos a comparecer ante el juicio, ante el trono de Cristo, cuando Él también se manifieste. Amén. Me llama la atención, ¿verdad?, de que vemos a un Pablo que después de haber ministrado por alrededor de 30 años, todavía seguía manteniendo su fe en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Porque cuando Él le habla y le dice aquí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Él entiende de que en un momento Jesucristo se manifestará nuevamente a los hombres, que Él vendrá, donde dice todo ojo le verá, que mucha gente piensa que esto sucederá en el momento del rapto. Quiero aclarar esto, no es en el momento del rapto, porque en el momento del rapto lo que va a acontecer es los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros vamos a volar hacia el cielo y el Señor mismo, ¿verdad?, nos llevará delante de la presencia del Padre, pero ahí no todos lo van a ver, solamente aquellos que han muerto en Cristo y los que le servimos al Señor en estos momentos. Ahora, cuando Él habla de esta manifestación que Él está hablando de la segunda venida de Jesucristo, que es cuando Él vendrá después de los 7 años de la tribulación. Cuando nosotros nos vayamos al cielo, vienen los 7 años de la tribulación. Después de los 7 años, Él va a venir a pelear contra el anticristo, contra el falso profeta y con el mismo Satanás, que será atado por 1000 años. En esa segunda venida es lo que Él está hablando aquí. O sea, amén, que vemos a Pablo después de 30 años de ministerio todavía creyendo, aunque está a punto de morir, todavía él seguía creyendo que en un momento dado Cristo va a venir en su segunda venida. Amén. Y dice, y en su reino. ¿Por qué habla de su reino? Porque él sabe que después de la segunda venida, entonces que Cristo va a establecer el reino milenial aquí en la tierra. Amén. Por 1000 años. Ahora, tengo que destacar algo bien importante que habló la hermana Zoraida aquí, que dice, juzgará a los vivos y a los muertos. Estamos hablando de que hay 3 juicios bien importantes que se van a llevar a cabo, que nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, conscientes de esto. Cuando nosotros nos vayamos con el Señor, va a estar el juicio, ¿verdad?, de Cristo para nosotros nada más. Ese es el tribunal de Cristo. Ese va a ser de recompensa para cada uno de nosotros. Ese es el tribunal de Cristo. Ahora, cuando Cristo venga en la segunda venida, que viene a pelear contra Satanás, el falso profeta y el anticristo, ahí, luego de esa etapa, va a haber otro juicio, donde en ese juicio van a ser, ¿verdad?, llevados a juicio, valga la redundancia, aquellas personas que quedaron vivas en el medio de la gran tribulación, porque van a quedar personas vivas, pero esas naciones que no se levantaron contra Israel, ahí el Señor, los que no se levantaron contra Israel, los va a poner a la derecha, que se les llama los corderitos, y a la izquierda va a poner a los cabritos. Ahora, usted lo mencionó y por eso es que estoy trayendo esto. El último juicio, que es el que habló la hermana Zoraida, que ella lo mencionó, que va a ser después del milenio. O sea, la gente, que ese es el juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco va a ser llevado a cabo hasta el fin de los tiempos. Después que pase los 7 años de la tribulación y que pase el milenio, ahí entonces va entonces el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos, a todos aquellos, ¿verdad?, que serán, o sea, Él va a juzgar a todos aquellos que murieron desde Adán hasta el tiempo, ¿verdad?, que se acabe el milenio. Wow. Eso es de esa manera. Eso acontece después del milenio. Él va a juzgar a los muertos que murieron, pero estos son los muertos sin Cristo. Los muertos sin Cristo van a ser juzgados en ese tiempo. Amén. Por eso es que habla de que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos que quedaron durante el milenio, pero también va a juzgar a los muertos después del milenio. A aquellos que murieron sin Cristo. Eso era bien importante que se lo explicara. Y algo que verdad que me impacta de Pablo es que Pablo, ya sabiendo y Pablo ya presintiendo, ¿verdad?, el final de su vida. Miren cómo Pablo todavía se preocupa por decirle a Timoteo, lleva esta palabra, sigue con el evangelio, sigue con lo que yo te enseñé, sigue lo que aprendiste. Un hombre que está a punto de morir, mire, si fuera en estos tiempos,
y ya fuera y tuvieran a alguien preso a punto de morir por el evangelio, estuvieran pidiendo firmas en mundo y Raimundo para que hablaran con los líderes para que lo sacaran. Pero este hombre sabía dónde él estaba parado y dónde estaba su fe. Por eso dice, ¿verdad? Más allá, que entonces que ha guardado la fe. Y eso es lo que quizás el pueblo en estos días está decayendo. Está decayendo la fe, y en vez de ser más fuerte, en vez de mantenernos en lo que pensamos desde el principio, entonces estamos decayendo poco a poco. En el segundo, ¿verdad? Que después me van a llamar para que también me ayude con las definiciones. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces cuando dice que prediques la palabra, que proclames el evangelio, porque la palabra es el evangelio de Cristo. Entonces le está diciendo, hazlo a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, cuando tengas ganas, cuando no tengas ganas, cuando tengas la oportunidad y cuando se te allegue una oportunidad, cuando estés preparado y cuando no te hayas preparado, insta la palabra a tiempo cuando estés preparado y qué sé yo. Pero la preparación de la palabra es lo que nos tiene a nosotros, como nos dicen, fuera de tiempo, que no iba a predicar, no iba a nadie, pero me conseguí con alguien, y por estar preparado con esta palabra, aunque no estés preparado, está fuera del tiempo tuyo de predicar lo que sea, pero tienes todavía ese conocimiento donde lo vas a traer a alguien, ¿verdad? Y ahí también te voy a Manayane, que si tiene algo diferente. Sí, el énfasis estaba en la palabra. El énfasis es la palabra, lo mismo, ¿verdad? Que aquí se ha recalcado muchas veces dentro, ¿verdad? Nuestro pastor lo recalca siempre, que la palabra del Señor está por encima de todo. Amén. Entonces vemos que aquí Pablo le exhorta a Timoteo de que el énfasis está en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad es lo que contrarresta lo que es mentira, lo que no es de Dios. Entonces, contra la palabra de Dios no hay argumento. Por eso le dice, redarguye, reprende, corrige, enseña. Le dice, regaña si tiene que regañar, llama la atención por medio de la palabra, porque esto es algo, ¿verdad?, que muchas veces a la gente no le gusta mucho, pero esto es necesario. Exhortar, aconseja, amonesta, anima, da consuelo, o sea, todo es por medio de la palabra. No hay otra cosa que sea la palabra. Debe de predicar la palabra como pastor. Acuérdate que Timoteo había sido, ¿verdad?, plantado en Éfeso como pastor, y como pastor él tenía la responsabilidad de predicar la palabra en todo tiempo, de estar preparado en todo tiempo. Requería una dedicación, requería una diligencia de qué es lo que se está hablando aquí, de que él tenía que ser diligente con esa palabra, tenía que ser apasionado con esa verdad que él tiene, que es lo que nos falta muchas veces a nosotros como creyentes, que muchas veces tenemos la palabra, pero la tenemos para nosotros, y el pastor decía algo hace poco, que lo que hacíamos es engordar con la palabra, pero se nos ha olvidado estar apasionados para que esa palabra llegue a otras personas. Entonces, él le estaba exhortando, ¿verdad?, de que él debía no solamente aprender esa palabra, atesorar esa palabra, vivir esa palabra, sino que él fuera el portavoz de esa palabra, porque para eso es que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, nos ha ungido a cada uno de nosotros para que nosotros podamos predicar la palabra. Y como decía la hermana Zoraida, hoy más que nunca tenemos la urgencia de la palabra. Tenemos que insistir en la palabra, porque nosotros tenemos la verdad, y como tenemos la verdad no podemos permanecer callados. En medio de lo que se levante nosotros no podemos permanecer callados, porque hay un mundo que se pierde allá afuera que necesita de cada uno de nosotros. Amén, amén, exactamente. Así mismo es cuando dice redarguye, convence de culpabilidad, convence, háblale a eso lo que están haciendo, ¿verdad? Reprende a quienes se están conduciendo mal. ¿Por qué?
Porque el pueblo, por eso es lo que está decayendo en el pueblo, porque ya el pueblo no cree en la reprensión. El pueblo no quieren hacer las cosas a su manera, pero cuando se le enfrenta con la verdad, cuando se le enfrenta para reprenderlos por algo mal que están haciendo, entonces se enojan, entonces se van. Entonces ahí está decadente lo que decía Manayane, la pasión. Porque cuando usted se apasiona por algo, usted va a la extra milla para hacer lo que tienes que hacer. Que nos apasionamos a veces por el trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos horas extra. Y si el boss nos dice, mira, necesito que trabajes overtime, rapidito decimos que sí. ¿Por qué? Porque nos apasionamos, no tanto por el trabajo, pero por esto, lo que nos está dejando el trabajo. Pero esto a veces no entendemos que le servimos ¿a qué? Al dueño del oro y la plata. Sí, esto mismo, a veces nos quedamos y faltar a la iglesia por apasionarnos a algo que no es primordial. Y al fin y al cabo, ni vemos los beneficios. Pero entonces Pablo le quería decir, Pablo era un hombre bien apasionado por la palabra. Eso es así. Pablo era un hombre, pero dedicado al evangelio de corazón genuino. Y esto era lo que él le estaba tratando de transmitir a Timoteo. En otras palabras, te estoy dando a ti el báculo. Hazlo como te enseñé, hazlo como lo has visto, hazlo sin preocuparte lo que hable la gente, mantente recto en lo que tienes que hacer. Y fíjese, hermana Zoraida, que a veces pensamos que para nosotros predicarle el evangelio a otras personas tenemos que conocer toda la Biblia. Y es bueno conocer toda la Biblia, ¿verdad? Y le insto a los hermanos de que sí, de que lo aprendamos, de que lo estudiemos, de que, ¿verdad? Que escudriñemos la palabra. Pero fíjese, el otro día yo me encontré con una persona en Burlington, estaba un momentito, y por ahí, bueno, yo digo el otro día como 3 semanas, un mes atrás, y solamente con una sonrisa que le brindé a esa muchacha, abrió el canal o abrió la puerta para que yo pudiera hablarle de Cristo. Una sonrisa. Yo a ella no le tuve que hablar de escatología, no le tuve que hablar de la segunda venida de Cristo. No. Lo básico, lo sencillo, una sonrisa. Y ella me dijo, mire la diferencia que ha hecho una sonrisa en usted. Cuando yo me he encontrado con otras personas que no, ¿verdad? Que están bien serios, que están como amargados, y tienen a Cristo, pero no demuestra que tienen a Cristo. Ay, y ella me abrió esa oportunidad para yo poder hablar con ella. Y era una mujer que tenía necesidad. Comenzó todo con una sonrisa. Cómo ella pudo ver que yo me sonreí con ella con la mascarilla, pero el Espíritu nos conectó de una manera que las dos pudimos hablar y ella me dijo, sí, yo quiero regresar a Cristo. Y por cierto, ha venido aquí a este templo y me dijo que ella quería buscar nuevamente de Cristo. Fíjese, algo tan sencillo como una sonrisa a un mundo que se pierde, que está en necesidad, y ahí usted le habla de Cristo. Dice, mira, los tiempos están malos. Usar esto mismo que estamos aconteciendo en este momento, que estamos pasando en este momento, lo de la pandemia, todas estas cosas, dejarle saber a la gente que esto es un llamado de atención de parte de Dios para que la gente se arrepienta y se vuelva a Él, porque el tiempo es poco. Amén. El tiempo es corto. Amén. Simplemente eso. Y nosotros podemos llegar a una persona con necesidad. Amén. No tenemos que saber demasiado, decir yo no, ¿verdad? Nos sentimos a veces, ¿verdad? No, es que yo no puedo predicar como predica tal vez el pastor, o como habla la hermana Zoraida, o como enseña tal vez el hermano Eris Nuño, como enseña, ¿verdad? Otra persona, no, si usted lo que necesita es estar ungido con el poder del Espíritu Santo y dejarse dirigir por medio del Espíritu Santo. Y ahí usted predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Usted está en Walmart, usted está en Burlington, usted está en Ross, donde sea, hay una oportunidad. Como cuando usted le dice, Dios te bendiga esa cajera, el impacto que usted causa en esa persona. Sí, porque, ¿verdad? Como dice la palabra, nosotros somos cartas abiertas. Y cuando estamos de verdad en los caminos del Señor, cuando estamos en sus estatutos, cuando estamos en ese amor, somos cartas abiertas. Porque el mundo nos está mirando. Y el mundo a veces está buscando a alguien como, mire, como hermana Janet, una sonrisa. Uno que uno le pase por el lado y lo salude. Eso es suficiente. Ya estamos ahí. Ese es el testimonio. Somos cartas abiertas donde el Espíritu mismo habla por nosotros. Y ahí donde quizás este mundo que necesita de nosotros es donde podamos de eso. Pero si andamos, como decía en un momento la hermana Janet, bien serio, el mundo nos reconoce.
y sabe que somos cristianos. Pero entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿En qué cristiandad tienen eso? ¿A qué Cristo están hablando? ¿A qué Cristo están ellos sirviendo? Si dicen que Cristo es amor, pero andamos por ahí afuera con careta, andamos enojados. Todo lo que nos pasa de frente nos enojamos. Entonces, ¿a quién le servimos? Podemos tener raíces de amargura y hay que tener cuidado porque todo eso se refleja. Somos unas cartas abiertas. Exhorta. Entonces dice, con toda paciencia y doctrina. Porque él era ¿qué? Él era un pastor. Y estos son unos dones que se le dan a los pastores. Esa paciencia para lidiar con el pueblo, para lidiar con todos estos problemas. Solamente una persona que tiene ese don y llamado de Dios, Dios le da también esa paciencia para que enseñe, para que le hable de la doctrina, el camino recto y esa paciencia y ese amor. Por eso no todos pueden ser llamados pastores. Por eso muchos se postulan ellos mismos pastores y después no saben lidiar con un pueblo. Porque no dejaron que Dios, es un llamado especial y eso es una paciencia especial y eso es un amor especial que Dios le da a estos pastores, a los que Él llama, a los que Él unge. Y vuelve y utiliza la palabra doctrina. Cuando habla de doctrina, habla de la enseñanza. De la enseñanza. ¿Y qué enseñanza? De la palabra verdadera. O sea, le da énfasis, como usted decía, lo apasionado que era Pablo y lo que él quería depositar en Timoteo, de que él entendiera que lo importante es la palabra. La palabra. Y así Amén. es como nosotros, ¿verdad? Tenemos que refutar todo aquello que viene, que no es de Dios, con la palabra. Y enseñar a la gente por la palabra. No hay otra cosa. La clave está en la palabra. Y eso es esto, ahí donde está el versículo clave, ¿verdad? Yo leyendo, yo decía, wow, ahí es donde estamos ahora en estos tiempos. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando cuántos tiempos atrás? Que Pablo le manda esta carta a Timoteo. ¿Cuál es cómo se está viviendo en estos días? Ahora mismo, en este momento presente. Estamos en los tiempos que van a sufrir la sana doctrina, que no quieren dirigirse por la palabra, no quieren seguir las reglas de la palabra. Ahora todo el que está por la palabra le dice que somos fanáticos, que somos los fanáticos. ¿Por qué? Porque ya tienen comezón de oído. Lo que quiere decir es que ahora están buscando sus propias concupiscencias, están buscando, y son muchos que también hay personas que a veces están brincando de iglesia en iglesia en iglesia porque están buscando escuchar lo que ellos quieren escuchar. Quieren acomodar la palabra a su manera, a su gusto, a sus pasiones, porque no quieren, porque la palabra les choca. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Estos son los tiempos que estamos viviendo exactamente hoy en día. ¿Por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué vienen y cuando escuchan y se le educan y escuchan las predicaciones y todo, arrancan y se van? Porque esto no es conmigo. Sí. Pero ¿qué es lo que dice? Que este evangelio es ¿para quién? Para los valientes, para los esforzados. ¿Por qué? Porque va a haber momento que es eso. Es lo que se está levantando. Hoy en día eso es lo que se está levantando. Hay personas que quieren ir a una iglesia, pero el evangelio acomodado a su manera. Ahí es donde está el punto. A su manera. Que si estas reglas dice la palabra, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo no le veo nada malo a eso. Yo lo quiero hacer de esta manera. Y lo quiero hacer de esta manera. Para no, ¿verdad?, entrar en ninguna cosa. Pero sí, es bien importante, perdóname, hermana Zoraida, es bien importante eso. La gente no quiere la revelación de la palabra de Dios. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, lo que está hablando ahí nos está declarando, como usted bien decía, lo que está aconteciendo en este tiempo, donde cuando se levantan falsos maestros o falsos profetas con una revelación fuera de la palabra, rápido la gente lo cree. ¿Por qué? Porque es un peligro cuando tú rechazas la verdad de Dios.
Porque al tú rechazar la verdad de Dios, estás vulnerable a creer cualquier cosa que la persona te diga. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros estemos cimentados, parados, saber dónde estamos nosotros parados, para que cualquiera que se levante, un falso profeta, un falso maestro, nosotros podamos refutar esas enseñanzas. Entonces, lamentablemente, estamos en unos tiempos muy difíciles y, ¿verdad? Como a veces hemos hablado y comentado a veces entre nosotros, entre maestros, ¿verdad? Y hablamos a veces con el pastor, nos damos cuenta de que es cuando más alejado de la palabra de Dios estamos los creyentes, cuando deberíamos estar más cerca de la palabra de Dios, porque lo que nos va a sostener en estos tiempos tan difíciles y en estos tiempos donde la gente tiene comezón de oír, donde la gente quiera que tú le endulce el oído, como usted decía, porque la exhortación, la reprensión, el que se le llame la atención, el que se le corrija, el que se le redarguya, ya la gente no lo quiere aceptar, y haciéndose basado en la palabra, y rechazan la palabra de Dios. Entonces se hacen vulnerables a creer cualquier cosa. Lo vimos en este tiempo, hermana Zoraida. ¿Cuántos falsos profetas entraron por Facebook? Y eso se llenó de mucha gente profetizando tantas cosas. Y yo me quedaba ¿verdad? Me quedaba sorprendida y me dolía mi corazón cuando yo veía creyentes preguntando que si eso que ese profeta estaba diciendo era verdad. Yo decía, Dios mío, pero el pueblo no conoce la palabra del Señor. El pueblo no ha escuchado tanta preciosa palabra que se predica desde los altares, de gente que predican la sana doctrina, la palabra verdadera. Y usted me está preguntando a mí que si va a pasar el ángel como un ángel de muerte que me va a matar, que ese martes no salga nadie porque se va a matar todo el mundo. Y yo, Dios mío, Padre, la gente creyendo en mitos y en cosas que la palabra no lo ha dicho. Y así sucesivamente surgieron muchas profecías donde la gente creyó en esa profecía porque no están anclados en la palabra del Señor. Sí, esto, ¿verdad? Y eso algo así yo miraba aquí donde decía que esos son los cristianos superficiales. Son los cristianitos, como uno dice, por encima. Pero entonces no están cimentados de verdad con esa palabra. Entonces a cualquier persona, cualquier profeta, cualquier maestro que se levanta y dice algo, los confunde. Porque a veces tienen muchas palabras bien elocuentes, con palabras elocuentes. Y cualquiera, si el enemigo no le recitó la palabra a Jesucristo, entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es que tenemos que escudriñar y estudiar esta palabra, porque cuando usted los escuche, usted va a decir, oh no, espérate, eso está mal, porque a veces para engañar te hablan todo, te citan la palabra, te hablan cosas y todo uno dice, esto es bastante bien, pero tienes que tener ese conocimiento porque en algo es que donde los vas a coger. Mira, dice maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que son concupiscencias concupiscencias son deseos desordenados, ambición, avaricia, codicia, sensualidad, deseo sexual. Y todas estas cosas se están levantando profetas y falsos maestros que tienen estas, ¿verdad? La concupiscencia, estas características. Y que ellos se levanten es una cosa. Lo triste porque lo dice la palabra, lo triste es que el pueblo se vaya detrás de estas personas con estas características y le crean a estas, ¿verdad? Mentiras que vienen de la misma profundidad del infierno para engañar aún hasta los escogidos de Dios. Por eso era el énfasis, vuelvo y lo tenemos que reiterar, y nos van a escuchar a la hermana Zoraida y a mí reiterar esto. Por eso era el énfasis de Pablo en la palabra, porque cuando tú estás cimentado en la palabra, hermana Zoraida, como usted decía, cuando usted escucha algo, usted dice, no importa que sea el evangelista de renombre, no importa que sea el profeta tal y tal, no importa, con mucho respeto lo digo, pero cuando usted escucha que está algo fuera de la palabra, rapidito usted cae en sí. Y usted dice, no, el espíritu te hace, yo no sé si a ti te hace el espíritu, pero a mí el espíritu, cuando yo siento el del espíritu, es que yo tengo que escudriñar algo aquí porque hay algo aquí que no cae. Que no cae, exacto. Entonces nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra, apasionados por la palabra.
Por eso es que no nos debemos de perder los estudios del pastor. Por eso es que no nos debemos de perder los estudios de las escuelas bíblicas. Para que nosotros podamos cada día crecer, porque no lo sabemos todo. Pero en cada estudio, en cada estudio, nosotros aprendemos y estamos llegando a un nivel más alto de conocimiento, porque siempre aprendemos. Siempre. Y eso es importante para cada uno de nosotros como creyentes. Seguro que sí. Entonces ya el 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas también quiere decir, ¿verdad? Como un relato inventado. Una información no comprobada que la gente dice o cuenta. Son las fábulas, en otras palabras, entonces es un cuento inventado, pero lo hacen tan y tan bien que la persona lo cree. Vamos a ponerlo a un ejemplo, como en una película, que uno sabe que no es verdad, que son actores, pero es una película tan y tan sentimental y la gente está acá en la casa, llora que te llora. Entonces, ¿qué? Es un cuento, es una película, es algo que hicieron, pero te llegó. Una fantasía. Una fantasía. Y eso es lo que el enemigo está tratando de hacer esto, está tratando de hacer información que no comprobada. Porque ¿cómo es que nosotros vamos a comprobar si esa información es verdad? Sabiendo las escrituras, escudriñando las escrituras. Porque si no, cae en pueblo en las fábulas de los falsos maestros, de los falsos evangelistas, de los falsos profetas y hasta falsos pastores. Porque los hay, no se dejen engañar, hermano, porque solamente tiene un título de pastor. Escudriñe lo que habla, escudriñe lo que dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A ellos que apartar su oído de la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la verdad es la palabra. Nos guste o no nos guste lo que diga la palabra. Haya algo ahí, nosotros no podemos cuestionar la palabra, porque algo que nosotros digamos de la palabra, yo no creo que eso es malo. El Señor no lo puso ahí para que nosotros creyéramos. El Señor lo puso ahí para que nosotros lo obedeciéramos. No importa lo que dice la palabra, es responsabilidad de un cristiano verdadero creer, practicar todo lo que dice esa palabra, el evangelio de Cristo, la palabra. No estamos hablando de maestro ni nadie. No, déjese ir por la palabra. Pablo estaba exhortando a Timoteo y lo estaba poniendo en una posición de una gran responsabilidad, que es la responsabilidad que nosotros tenemos hoy como creyentes. Donde Timoteo, en medio de todo lo que se estaba moviendo y de los falsos maestros y de la fábula y de los mitos y de todo lo que se levantaba, Timoteo tenía que permanecer en la verdad. No importando lo que pasara, tenía esa responsabilidad como nosotros tenemos la responsabilidad. Porque si nosotros conocemos la palabra y teniendo la verdad, vemos que una persona va por el mal camino, se está desviando, está saliéndose del camino por donde, ¿verdad? En un momento dado comenzó a caminar y nosotros lo dejamos. Nosotros esa sangre de esa persona va a caer sobre nosotros. No podemos tomar esto tan livianamente. Por eso era que Pablo le instaba a Timoteo, tú tienes la responsabilidad. O sea, estaba hablando de apologética. Y esto no es de muchos, porque puede ser que la mayoría estuvieran, pero la mayoría estuvieran, ¿verdad?, en contra de Timoteo, y que los que estuvieran con Timoteo fueran pocos, como pasa hoy en día. Que la mayoría están ¿verdad?, con los del mundo, con lo que está aconteciendo allá, y le creen a los de allá, y hay un solamente remanente fiel. Pero esto no es de mucho, esto es de quién tiene la verdad, de quién está siguiendo los estatutos, de quién está caminando como Dios quiere que se camine. O sea, nosotros tenemos que defender esta verdad, lo que se llama apologética, que es eso, la defensa de nuestra fe. Eso era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Tú defiende el evangelio, como decimos nosotros los puertorriqueños, con uñas y dientes. Tú vas a defender el evangelio, y no lo tienes que hacer con mucha palabra y mucho argumento. No. La palabra contrarresta el mal con la palabra. El pecado se contrarresta con la palabra. La palabra es la que redarguye al hombre, y el Espíritu Santo se encarga de entrar ahí y trabajar para que haya transformación en la persona. Es la palabra, no hay nada más.
Sí. Entonces, cuando tienen sus oídos, ¿verdad? Esto, como dice ahí, que se apartan de la verdad. ¿Por qué? Porque no aguantan el buen fundamento de la enseñanza. La enseñanza que de la palabra. Porque esta exige un cambio de corazón y de vida. Y eso es lo que muchos no quieren dejar. No quieren dejar el estilo de vida. Y muchos no solamente no lo quieren dejar, sino que han vuelto atrás al estilo de vida que una vez dejaron, como decía Manayane, ¿verdad? Entonces, esto es para poco. Esto es para poco y hay que tener cuidado en eso. Hay que tener cuidado porque muchos se están volviendo atrás. Y este es el tiempo más peligroso porque muchas profecías ya se están cumpliendo. Este no es el tiempo de retroceder. Este es el tiempo de seguir hacia adelante. Este es el tiempo que si estoy desanimado, pues déjame leer palabra porque la palabra te redarguye, te habla y te amonesta. Entonces vamos a leer más la palabra, que quizás ahí es donde estamos deficientes, donde Pablo le citaba a Timoteo todo el tiempo era la palabra, esa es la espada con la que vamos a contrarrestar todos estos pensamientos que nos están atacando. Muy importante. Sí. Amén. Entonces, lees el 5, Manayane. El 5, sí, el 5. Cinco. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es tremendo porque lo está, no solamente le está instando a que él, ¿verdad?, predique la palabra, su responsabilidad que él tiene de él en todo tiempo, hablar la palabra, contrarrestar, ¿verdad?, las herejías, contrarrestar los falsos profetas, los falsos maestros, sino que le dice, pero tú sé sobrio. Al decirle que él sea sobrio, le está diciendo, ten dominio propio, sé juicioso con lo que hablas. Sé, ¿verdad? Sé genuino con lo que tú hablas al expresarlo. Ten cuidado de cómo tú lo expresas, de cómo tú lo llevas a cabo. En otras palabras, que él tenía que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Cómo él iba a expresar todo lo que Dios a él le diera para que él pudiera, ¿verdad? Defender la fe por medio de la palabra. Eso es lo que significa sobrio. Es la virtud de ser cuidadoso, de ser, tener dominio propio y ser juicioso. O sea, esto no se trata de pelear con la gente. Esto no se trata de faltarle respeto a la gente, que mucha gente, ¿verdad? Lamentablemente, pues usan eso, la palabra para contender con otras personas. No, la palabra no es para contender. La palabra es para enseñar, para redarguir, para exhortar, para corregir a las personas, pero se hace con sobriedad, con cuidado, con juicio. Eso era lo que él le decía. De esa manera él debía de conducirse como ministro de la palabra del Señor. Y dice, soporta las aflicciones. En otras palabras, soportar quiere decir es llevar el peso de lo que se está ¿verdad? De lo que él está pasando, del sufrimiento. Soporta aflicciones, soporta tribulaciones, soporta la prueba, no te rinda. O sea, le está diciendo, el evangelio no es un camino de rosa. Va a haber aflicción, pero como dice la palabra, no, ¿verdad? Que no, nosotros no temamos porque el Señor estará con cada uno de nosotros. Exacto. Aflicción, ¿verdad? El soportar la aflicción habla de sostenerte, de aguantar, de resistir, de que va a venir la tristeza, de que va a venir la pena, de que va a venir el dolor, de que va a venir la enfermedad, de que va a venir la angustia, de que va a venir la tribulación, de que va a venir el desánimo, como usted lo decía, porque tenemos que ser realistas. Pero en medio de eso, que nosotros soportemos, porque la palabra es clara y lo dice en Apocalipsis 2:10, creo que lo dice, que el que resista hasta el fin recibirá la corona de la vida. Amén. Entonces nosotros tenemos que soportar, ¿verdad? Hasta el fin para nosotros obtener la vida eterna. Amén. Haz obra de evangelista. En otras palabras, no solamente predique como pastor, porque él era pastor. Cuando hablaba de evangelista, está hablando de que él tenía la responsabilidad de salir de las cuatro paredes a buscar a aquellas personas que no conocen de Dios. Vuelvo y reitero que es una de gloria a Dios de la visión de nuestro pastor, ¿verdad? Que en este año ya comenzamos aún en diciembre y se llevó a cabo un servicio al aire libre con esa visión. Porque ¿cuál es la visión? De alcanzar las vidas que están allá afuera, que tienen necesidad. Evangeliza
la palabra es necesaria dentro de la iglesia, de la iglesia, porque el Señor nos habla, el Señor nos corrige, el Señor nos redarguye, pero no podemos obviar de que hay gente sedienta allá afuera, gente que tiene necesidad, gente que están buscando una palabra de aliento, una persona que necesita que, ¿verdad?, oír una palabra positiva en medio de todo este caos que se está viviendo. ¿Y quiénes somos los que tenemos esa verdad y ese aliento y ese consuelo y esa palabra de ánimo si no somos nosotros que poseemos la verdad? Entonces nos toca a nosotros salir de las cuatro paredes y evangelizar y llevar esta palabra para que aquella gente puedan ser redarguidos por el Espíritu Santo y se conviertan a Cristo. Esa es la comisión. Amén. Ir por todo el mundo y llevar el Evangelio. Amén. Entonces, mire cuando dice ahí, soporta las aflicciones. Pero si usted va a la clase pasada, donde estaba en 2 de Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Jesucristo padecerán persecuciones. Que ya Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo, la palabra nos lo está diciendo a nosotros. Si por algún problemita, por alguna persecución, no te caiga. Ahora es donde entra lo que estaba diciendo la hermana Janet, que es lo que decía, tienes que ser fuerte, van a venir las aflicciones, van a venir las tristezas, van a venir las enfermedades, va a venir el desánimo, va a venir todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque ya Pablo se lo había dicho a Timoteo, le dice que todos los que buscamos de Cristo vamos a padecer persecuciones, porque el enemigo y sus secuaces, el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que trata de hacer? De tumbarnos de este evangelio, porque los más perseguidos somos los cristianos. Los que él tiene allá afuera ya no los persigue, los acomoda más en su vida pecaminosa, lo que están haciendo. Pero todas estas cosas nos pasan a nosotros. Porque a veces dicen, entre más yo oro, más el ataque. Porque entonces eso es una batalla. Y él viene a contrarrestar, él viene a tratar de tumbarnos. Y otra palabra que me gustó ahí, ¿verdad? Manayana le explicó muy bonito. Cuando dice sobrio, una persona, y lo veremos acá en el mundo secular, una persona sobria es una persona que no está borracha. Porque ¿a quién más que le dice el que no está sobrio? El que está borracho. Sí, ¿Por qué? Porque una persona que no está sobria, vamos a ponerle una persona que esté borracha, afectada por el alcohol, no tiene un balance, no tiene una palabra cuerda, es inestable en lo que habla, es inestable como se mueve, no tiene visión y tropieza. No tiene control. Y no tiene control. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en otras palabras? También entre paréntesis ahí, tenemos que ser estable con control y estar equilibrado todo el tiempo en esta palabra. Sus mensajes debían ser diseñados para llevar a las personas al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bien importante eso. Eso es bien importante porque hoy vemos muchos oradores motivacionales que dicen mucho pero no dicen nada. Y ustedes ven que de lo menos que se habla es de Cristo. No, nosotros no necesitamos. El que transforma el ser humano es la palabra del Señor, es lo que transforma al ser humano. Porque usted puede llevar a una persona que es usuario de droga a un lugar donde lo van a ayudar para que no use droga, de rehabilitación. Pero ¿qué va a pasar con eso? Solamente ahí lo que hacen es, la palabra misma lo dice, rehabilitación, es una modificación de conducta. Pero usted sabe una cosa, que ese mismo usuario de droga, ese drogadicto, esa misma persona, cuando es confrontado por la palabra, surge una transformación que es muy diferente, a la modificación de conducta.
porque una persona por medio de todas estas ayudas puede modificar su conducta, pero a través de Jesucristo y a través de la palabra de Dios hay Amén. una transformación. Amén. Usted sabe una cosa, mi hermano, el otro día yo me gozaba por eso mismo, porque yo decía, Señor, hablándome yo misma, yo decía, Señor, pero ¿por qué a veces yo pienso en ciertas situaciones que estoy pasando y yo me pongo un poco triste? Pero es que yo no me tengo que poner triste, porque si tú fuiste el Dios que fue capaz de transformarme a mí, Amén. quien yo era en el pasado, quiere decir que tú eres el mismo Dios, que eres el Dios de lo imposible. Amén. Seguro que sí. Amén. Entonces eso me lleva a mí a tener una relación más cercana con Dios y a tener una fe y una confianza en el Señor, porque yo digo, Dios mío, si tú fuiste capaz de transformarme a mí, quien yo era, solamente se lo dejo aquí para que ustedes lo piensen. Si Dios fue capaz de transformarnos, no de que modifiquemos el modo de nosotros vivir, porque no fue modificado, fue una transformación total, un cambio, fue una metamorfosis, un cambio completo. Eso me lleva a mí a tener una confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, de que Él es capaz de hacer lo que Él ha dicho y te ha prometido que Él va a hacer. Seguro que sí. Porque si fue capaz de cambiar a Janet Rivera, que verdad ahora no se presta para que verdad traigamos los testimonios, Exacto. pero yo sí sé de dónde Él me sacó. Si Él fue capaz de transformarme, Dios es capaz de hacer todo lo demás que nos ha prometido hacer. Podemos confiar plenamente en Él. La fe. Y dice, mira, cumple tu ministerio. O sea, le dice, el servicio que se te ha puesto en tus manos, Es no lo podemos responsable. tener livianamente, tenemos que ser responsables. Responsable, sí. Honra lo que Dios te ha dado. Amén. Aprecia lo que Dios te ha dado. Atesora lo que Dios te ha dado. No dejes de hacer lo que Dios te ha dado por miedo, por amedrentarte ante los hombres. Porque muchas veces eso es lo que pasa cuando tú predicas la verdad. Hay personas que te quieren confrontar y quieren tratar de amedrentarte para que tú te calles y tú no hables la verdad, simplemente porque ellos no se quieren ajustar a la verdad de Dios. Pero la palabra de Dios es la palabra de La Dios. palabra. Y nosotros no podemos ajustar la palabra para los hombres. Los hombres se tienen que ajustar a la palabra del Amén. Señor. Sí, No Señor. importando Sí, lo Señor. que a nosotros, ¿verdad? Nos toque pasar por causa del Evangelio. Pablo estaba preso, a punto de morir. A punto de Por morir. eso era que él le hablaba a Timoteo de esta manera. Pablo no estaba hablando por hablar. Aquí la hermana Zoraida no está hablando y exhortando por ella querer hablar, porque ella tiene el testimonio de todo lo que ella ha pasado. Aquí Janet Rivera no está hablando porque quiere hablar, es porque hemos experimentado. Amen. Hemos Seguro que sí. experimentado la aflicción, la persecución, Seguro que sí. hemos experimentado el sufrimiento. dolor, Tal el vez, sufrimiento. ¿verdad? No lo podemos comparar con lo que Pablo pasó, pero sí podemos decir que tenemos las marcas del Evangelio. Seguro que Pero sí. aún así tenemos que seguir Tenemos que predicando a tiempo y fuera de tiempo. Y no Amén. podemos soltar lo que Dios nos ha dado nos ha puesto en las manos, porque esto es un ministerio sagrado y santo. Santo, Esto es aleluya. un privilegio que Dios nos ha Esto es un dado. privilegio, Y seguro tenemos que que sí. estar agradecidos con Dios, que Dios nos Santo. miró a usted y a mí para que nosotros seamos los portavoces del Evangelio de Jesucristo, los Amén. embajadores Amén. del Evangelio de Jesucristo. Amén. Esto está bueno, hermano. Yo no sé ustedes que están gozando, pero yo estoy aquí, que ya estoy a punto de seguir alabando. Terminamos la clase aquí en alabanza, aleluya. El número 6 dice, porque yo ya estoy para ser que sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ujú. Un hombre a punto de que ya lo van a sacrificar y no iba a ser una muerte con una inyección letal y acuéstate en un sueñito y te vas. Eso no era lo que le esperaba a él. Pablo sabía lo que le esperaba y Pablo sabía y lo entendía porque era un siervo del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Cualquiera lee eso y dice, ay bendito, pero qué tranquilito estaba Pablo. Ay, ya estoy a punto de morir. El sacrificio. Él iba a ser un sacrificio. Pero Dios, sabiendo este hombre, todo lo que este hombre hizo, al pueblo sacrificarlo, esto iba a ser un sacrificio de olor grato a los deseos del Señor. Que cuando nosotros partamos de esta tierra, no importa cómo seamos, que sea un olor grato, que el Señor diga, ahí viene mi siervo. Y no que te diga que
siervo ingrato. Y no, entonces nos mande para el otro lado. Eso es así. Porque va a venir un tiempo, viene cuando Cristo va a juzgar los vivos y los muertos. Y hay una parte aquí donde dice, segunda de Romanos 2:16. Romanos 2:16. Léanos, Manayane. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Miren eso lo que dice. No solamente nos viene, y el Señor nos viene a confrontar a los vivos y los muertos. Esa gente que tienen secretillo, que se creen que nadie lo supo, que nadie lo sabe, Jesucristo viene inclusivemente a juzgando los secretos. ¿Qué son los secretos? Las cositas bien escondidas que tenemos, que no creemos, que están ocultos, que nadie lo sabe. No lo supo el pastor, no lo supo mi esposa o el esposo o mis hijos o la familia. Me voy, ¿verdad? Gracias, Señor, me voy contigo. Igual, hay que tener cuidado. Somos cartas abiertas. Y en Romanos 2:16 dice que Cristo juzgará hasta los secretos. Ay, Dios mío. Sí. Esto es profundo, Manayane. Bien profundo y bien importante, ¿verdad? Lo que él dice, porque yo estoy para ser sacrificado y en el tiempo de mi partida está cercano, porque él estaba siendo torturado en la cárcel allí en Roma por causa del evangelio. Entonces no solamente podemos ver en lo que él declara una confianza triunfal. Amén. De que él sabía que iba a partir, que él iba a ser sacrificado, pero se nota la alegría, el gozo, como dice, ¿verdad? Como dice la lección, el gozo de la victoria. Él tenía una inmensa alegría, ¿verdad? Del éxito que él había tenido. ¿Por qué? Porque él sabía que hasta aquí él había vencido. Él había sido fiel a Dios. Entonces cuando vemos a Pablo hablar de esta manera, vemos a él el tono de satisfacción. Amen. De cuando tú obedeces a Dios. Qué alegría, qué gozo, que él aún estando ¿verdad? A punto de esta muerte violenta, porque la muerte de él fue violenta, él fue decapitado. Él fue decapitado, pero aún así, miren el gozo que él tenía en lo que él expresaba, porque él entendía que lo importante estaba, es que es el gozo que se siente cuando tú obedeces a Dios, esa satisfacción y exactamente, y esa confianza de saber que tú has hecho lo que Dios te ha demandado para hacer. Y esa es buena pregunta que nosotros en nuestros conscientes ahora mismo nosotros tengamos esa pregunta. Si la muerte llega a venir ahora mismo a tocar a nuestras puertas, nosotros que lo diríamos así como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, como otras palabras, yo estoy listo ya para lo que venga, yo estoy listo para esa partida. Estaremos listos y partistosos, porque si tenemos alguna duda en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sabes qué, hermano? Tenemos que, verdad, en nuestros corazones nosotros tenemos que reconciliarnos de nuevamente con Cristo, porque si no estamos seguros, mira la paz, porque aquí está como él lo dice, se nota la paz que este hombre tenía, un hombre que estaba encarcelado, triturado. Las cárceles de antes no son como las cárceles de ahora. Exacto. Que lo ponen a ver HBO, le dan comida, desayuno, almuerzo, comida. Ahora quieren hasta comida orgánica en medio de la misma cárcel. Y exigen sus programas, exigen todo. Este hombre estaba, en otras palabras, en una caverna, bien fría de noche, bien caliente por el día. Y después más ahí los soldados triturándolo. Sabrá Dios si apenas no le daban de comer, porque lo estaban triturando completamente, total, por el evangelio que él critica, porque él traía, que él pregonaba. Y hoy en día, hasta si en la iglesia se nos olvidó decirle esto, Dios tú me le bendiga a alguien, y uno pasó con tanta cosa, allá ya se enojan y se van. Hermano, esto es más fuerte de lo que nosotros nos estamos creyendo. Y Jesucristo está pidiendo una responsabilidad, una fe y un sometimiento, porque van a haber muchas sorpresas, y ya esto del evangelio ya se ha hablado, ya se ha pregonado, y tenemos que hacer los cambios, si no queremos sorpresa, que Cristo aparezca en un momento. En otras palabras, he peleado la buena batalla, no me he rendido en el camino. Llegué hasta donde tenía que llegar. No me quedé en el camino. He acabado la carrera. Él siempre, ¿verdad? Pablo era muy dado a siempre utilizar alegorías o analogías o comparaciones.
¿verdad? Y por eso se compara con la batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, ¿ve? Porque él, ¿verdad?, hablaba de la carrera atlética, de lo que hacían los griegos y todo esto. Por eso es que él hablaba de que él había acabado la carrera. O sea, pero lo que él estaba queriendo decir aquí es que él había llegado hasta donde debía de llegar a la meta. No se había quedado en el camino. No había permitido que nadie lo desviara del camino. Habla de que él se mantuvo enfocado hacia, ¿verdad?, a la vida eterna. Y ahora estaba hablando, ¿verdad?, despidiéndose, porque él entendía que iba a entrar a la vida eterna. Eso era lo que, ¿verdad?, él estaba hablando aquí en el versículo 7. Eso está bien bonito, ¿verdad? Que nosotros, cuando nos llegue ese día, que digamos al Señor, ¿verdad?, he peleado la buena batalla. ¿Y qué? Y he guardado la fe. He acabado esta carrera. Pero en esta carrera, con esta pandemia, como muchos se han quedado, se quedaron con la pandemia, se quedaron con las fábulas, se quedaron con cosas que estaban quizás hasta escuchando, cosas que no de eso, ¿verdad? Pero que no eran saludables. Y en eso es lo que el enemigo nos está intentando. El enemigo está tratando fuertemente que los cristianos, que el evangelio no se siga pregonando y que nosotros no sigamos esta carrera. Pero tenemos que tomarnos de fuerza, tenemos que tener esa fe, porque una vez que la fe está bien anclada, no hay lo que te mueva, porque estamos anclados en ese fundamento que es Cristo y es la palabra de Dios. Esto no es de los que empiezan, sino de los que terminan. Por eso es que él lo recalca aquí. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. No la dejó a mitad. No se rindió al principio del camino. Aleluya. Aunque pasó todo lo que, ¿verdad? La vida de Pablo es, ¿verdad?, tremenda. Hay un libro también que tiene, ¿verdad?, que habla acerca de la vida completamente de Pablo, tremendo también. Aunque la Biblia nos habla, ¿verdad?, acerca de todo lo que él pasó, podemos entender de que él no se rindió ante ninguna circunstancia. Entonces le está diciendo, en otras palabras, Timoteo, toma mi ejemplo. Yo no me rendí. Yo no me quedé en el camino, me mantuve enfocado hasta el día que me toque entrar a la vida eterna. Y ese es nuestro cometido. Ese es debe ser nuestro norte, de mirar hacia el frente, no mirar ni a la derecha ni a la izquierda, y hacia atrás mucho menos. Mirar hacia adelante todo el tiempo, que es donde está, ¿verdad?, el soberano de la divina vocación, que es nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Amén. Y ahí, pues, como decimos, ¿verdad?, que Pablo ya se está despidiendo de Timoteo, se despide del mundo, da un informe final, diciendo que terminó esta carrera y que su ministerio, y se termina despidiendo con su frente en alto, con orgullo de que terminó lo que tuvo que ser. ¿Y cuánto sufrió este hombre? Nosotros no estamos nada comparado con lo que él sufrió. Con lo que él sufrió. El número 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El tribunal de Cristo. Él está hablando aquí, ¿verdad?, de lo que va a acontecer en el tribunal de Cristo, que fue lo que yo le dije, que es, ¿verdad?, cuando el pueblo del Señor se ha levantado y nosotros vamos a obtener la recompensa de parte de Cristo mismo. El tribunal de Cristo, que será un juicio de recompensa. Y la corona de justicia es para todos aquellos que anhelan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, son 5 diferentes coronas. Está la corona de la vida, ¿verdad?, que son para los que aman a Dios. Y los que resisten las pruebas. Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Luego la corona incorruptible, eso se encuentra en 1 Corintios 9, 24 al 25, que es, ¿verdad?, la corona de abnegación y perseverancia. Luego vemos la corona de gloria, que es 1 Pedro 5:4, que esa es para los clérigos, o sea, para los pastores, para aquellos que sirven al rebaño con amor desinteresado. Esa es la corona de gloria que le va a ser entregada a cada uno de ellos. Está la corona de regocijo, que es la corona de exaltación. Eso se encuentra en 1 de Tesalonicenses 2:19 y Filipenses 4:1. Esto es a las personas
personas que se dedican a la evangelización de los que se pierden. Ahora, la corona de justicia es aquellos que anhelan la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que tremendo. Hay una corona, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Aleluya. Les exhorto, ¿verdad? Que seamos, ¿verdad? Como Pablo, que defendamos este evangelio hoy más que nunca con uñas y dientes. En medio de todo lo que esté aconteciendo, nos van a criticar, nos van a dejar, nos van a vituperar, vamos a perder amigos, vamos a perder familiares, porque estamos parados y anclados en lo que es correcto delante de la presencia del Señor. Amén. Pero Amén. nosotros tenemos que seguir la palabra y no agradar a los hombres. Hay muchos que se han desviado, lamentablemente están agradando a los hombres en vez de agradar a Dios. Pero la exhortación de Pablo aquí es que nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra, predicar la palabra y estar, ¿verdad? Vuelvo y reitero, fundamentados en esa palabra, sin Amén. mirar ni a la derecha ni a la izquierda, cueste lo que nos cueste. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga, reciban saludos, ¿verdad? De nuestro amado pastor, de nuestros pastores, ¿verdad? Carlos Quintana y de nuestra pastora Débora Santiago. Y en esta hora, ¿verdad? También queremos, ¿verdad? Mencionar a algunas personas que nos saludaron. Saludos y que se le envía saludos a ellos. Saludos a la hermana Antonia Delgado, que está conectada. Saludan a las maestras. Gracias a cada uno de ustedes que nos saludan. Saludos de la hermana Esperanza Maisonet, que está conectada. Dios le bendiga, hermana Esperanza. Saludos a la hermana Brenda Ramos, que también está conectada. Dios te bendiga, Brenda. Saludos a la hermana Ginette. No sé cómo leer el apellido, pero se escribe Stapleton, no quiero, ¿verdad? Leerlo mal, pero gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos a los ministros que se conectaron con nosotros. Amén. Y gracias a todos y cada uno, ¿verdad? Que están, ¿verdad? Se conectaron, y aquellos que van a ver esta transmisión, ¿verdad? Más tarde, reciban un abrazo a la distancia y, ¿verdad? De parte de nuestros pastores, y saludos de parte de nuestros pastores. Dios les bendiga.